Un dátil. Yo este dátil y tengo toda suerte de vocaciones literarias. Me siento casi en brazos de la Justine de Lawrence Durrell o de la Silladé de Pierre Loti en aquella fantasía turca, o bajo el cielo protector de Paul Bowles, o a punto de ver danzar a una de esas odaliscas y calípticas que pueblan la poesía de Charles Baudelaire. Es un dátil, pero también es un mundo. Es el mundo del orientalismo. Es el mundo de ese oriente, cercano en este caso, lejano en otros, que soñamos, que evocamos, que inventamos a través de la literatura. Y no importa qué tan real sea. Este dátil, por ejemplo, venía en una bolsa que decía Product of Tucson, Arizona. Pero ¿a poco no parece de Medio Oriente? Esto es el letrero orientalista. Bienvenidos a la casba. Visto desde Occidente, Oriente es siempre una fantasía. Así, en aquellas óperas orientalistas de Puccini que recuerda a Tanya Huntington, pero también en el periodismo mismo, que hace de lo que sucede en Medio Oriente un constructo, como nos recuerda Diego Rabassa. Y ya que hablamos de Medio Oriente, ¿cómo no hablar de problemas religiosos y de su impacto en la literatura y en la filosofía, como lo hace José Ramón Ruiz Sánchez? Ya en ese modo morisco, Astrid Haddad se nos revela la última odalisca, pero eso sí, velardiana. También estará por aquí Sandra Pani, la pintora, para recomendarnos un libro. Y entre Sandras te veas, pues también vendrá Sandra Lorenzano, que viene del oriente de Buenos Aires. De Buenos Aires también aterriza aquí Martín Caparrós, pero él ha pasado por Oriente. Y finalmente hay quien piensa que el Cuarteto de Alejandría es una agrupación de cuerdas. Eso le pasó a la música Gaby Ortiz, que es música por doble partida. Este es El Letrero, con perfumes orientales. ¿Tú qué? Yo era botones de un hotel y me ascendieron a genio. Órale, genio. Entonces, ¿tengo 3 deseos? Tus deseos son órdenes. A ver, el primero. Eso es muy sencillo. Muchos dirán que el libreto no es donde hay que buscar el gran arte de una ópera, que este se halla en la partitura, o en el talento de los cantantes, desde luego, o en la trama en todo caso, pero no en esos intercambios de «eres tú, sí soy yo», con hartas repeticiones. Es más, la ópera clásica se armaba por regla general con base en textos melodramáticos, lo cual significa que presenta personajes exagerados que participan de eventos extremadamente sentimentales. Debemos recordar que la etimología de melodrama se refiere a la combinación de la música con la acción dramática. Dentro de ese género total que abarcaba tantas otras disciplinas, teatro, artes plásticas, danza y música, los estereotipos venían incluidos en el paquete. La ópera se distinguía antes por ser un escaparate de lo exótico, un escape. Y no había nada más exótico para los occidentales que el Levante, donde podía ocurrir lo que sea, magia, romance, aventura. Las mismas reglas no se aplicaban en el Medio o Lejano Oriente. De ahí el enorme éxito de obras como Aída, de Antonio Ghislanzoni y Camille Dulocle, comisionado originalmente para la inauguración del Canal de Suez, o El rapto en el Serrallo de Christoph Friedrich Bretzner, ubicada en un escandaloso harén turco,
O La Madama Butterfly de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, que no solo convirtió el kimono en una prenda del Art Nouveau, sino que también atribuyó al suicidio una nobleza de espíritu budista. Y si no les suenan familiares los nombres de estos autores de ópera inmortales, a lo mejor conocen a sus acompañantes musicales: Verdi, Mozart, Puccini. No obstante, habría que familiarizarse también con Ghislanzoni y Dulocle, quienes ponen en boca de una esclava el terrible dilema de tener que elegir entre el conquistador, su amante, y el conquistado, su padre. Vencedor de mis hermanos, quizás lo vea teñido de sangre amada, triunfar entre el aplauso de los cohortes egipcias. Y tras su carro, un rey, mi padre, cargado de cadenas. O Brezhnev, quien muestra que el Bajá turco es más civilizado que los cristianos, pues suelta al hijo de su peor enemigo cuando éste cae en sus manos. No soy tan pérfido como para saciar mi odio sobre un hombre indefenso. Eres libre. Conduce a Constanza a tu patria y dile a tu padre que te tuve en mi poder y te dejé marchar. Es una satisfacción pagar una injusticia sufrida con un acto generoso, más que pagar un crimen con otro crimen. Y finalmente, Giacosa y Illica muestran a su pobre japonesa desafortunada capaz de sacrificarse para que su hijo pueda crecer con su padre y la nueva esposa americana de este. Antes de cometer harakiri, le canta al pequeño: que no sepas nunca que por ti, por tus ojos puros, muere Butterfly, para que tú puedas irte al otro lado del mar sin que te remuerda cuando seas mayor el abandono de tu madre. El mundo de la ópera será más libretesco que libresco, pero también tiene su gracia por atreverse a convertir a lo desconocido, lo oriental, en algo mucho más noble que lo cercano, lo occidental. ¿Quién está chambeando, tú o qué? Trae acá. Ayuda, esto ayuda. ¿Sabes qué? Ya decidí mi segundo deseo. Ven para acá. Está bien. Soy Gabriela Ortiz, soy compositora y, bueno, la música siempre he dicho que la música me escogió a mí. Nunca he pensado que yo elegí la música. Escribo para diversos ensambles. Puedo escribir para un cuarteto de cuerdas, puedo escribir para un quinteto de alientos, para un pianista, para una orquesta sinfónica, he escrito para ópera, en fin, ahí sí hay una diversidad enorme, dependiendo de los proyectos o de los encargos, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a partir de un texto para hacer una obra. Es un texto sobre este escritor inglés que se llama Lawrence Durrell, y él escribió un libro que se llama El Cuarteto de Alejandría. Son cuatro libros que lo interesante de este escritor es que estos libros, cada uno de ellos narra los mismos hechos, siempre son los mismos personajes y los mismos acontecimientos, pero las ópticas son de manera diferente. O sea, cada libro tiene la percepción de uno de los personajes. Y esto me pareció interesante porque también se puede especular con la música. Entonces yo lo que he decidido hacer para este proyecto es precisamente trabajar con un material, que este material siempre sea el mismo, pero que se pueda ver de ópticas distintas. Y para esto he invitado a Alejandro Square, este flautista maravilloso que también trabaja con la improvisación, porque la idea es un poco que también esté la percepción del intérprete. No solamente va a estar mi propia percepción, sino la percepción del intérprete, siempre trabajando con el mismo material. En este sentido es una especie de metáfora a lo que, al proceso creativo, digamos, de Lawrence Durrell al escribir el Cuarteto de Alejandría, ¿no? Trabajar con un mismo material, pero con ópticas diferentes.
Terminada la ejecución, los soldados se retiraron y los muertos permanecieron expuestos a los ojos del pueblo hasta el ocaso del día. Los 6 cadáveres de pie presentaron hasta la noche la horrible mueca de la muerte al bello sol de Turquía, en medio de paseantes indiferentes y grupos silenciosos de mujeres jóvenes. ¿Estás seguro que eso es lo que deseas? Seguro. Recuerda que una vez elegido no hay vuelta atrás. Eso es lo que quiero. Esa es tu orden. Martín, tú llegaste a la literatura desde el periodismo. Eso fue... Tú llegaste primero a la literatura. Sí, a ver, cuéntame entonces la verdadera historia de mi amigo Martín Caparrós. No, yo trabajé en periodismo muy chico, cuando tenía 16 años. ¿Sabiendo ya que quería ser escritor? Bueno, escribía los poemas que todos hemos cometido, como decía. ¿Eran así de malos? Uy, eran horribles. Pero tuve que dejar de hacer periodismo a los 17 y medio, digamos, porque me fui de la Argentina, me exilié en el 76, y desde entonces, hasta que volví a hacer periodismo, escribí mis 3 primeras novelas, o sea que tuve una larga temporada, varios años, 8 años o así, en que escribía novelas y no hacía periodismo, y cuando volví a hacer periodismo yo me pensaba como un escritor, era una presunción idiota, pero yo me imaginaba como tal. ¿Son 2 cosas distintas, un periodista y un escritor? Yo trato de hacer un periodismo en el que no sean 2 cosas distintas, trato de pensar que escribo, y que a veces escribo ficción y a veces escribo no ficción. Pero de hecho, últimamente, la mayor parte de la no ficción que escribo está pensada como libro, entonces las diferencias se aminoran aún más, ¿no? Pero además está pensada desde la ficción. A mí esa es una cosa que me gusta mucho de tu periodismo. Es decir, de entrada es un periodismo digresivo, lo que es bastante raro. ¿Cómo fuiste integrando ese ingrediente a tu periodismo? No, un par de razones. Por un lado, me incomoda desde hace unos años la sensación de que el nuevo periodismo ya está viejo, de que aquel procedimiento que a fines de los 50 fue totalmente disruptivo de usar ciertas formas de la narración y de la narración de ficción para contar la no ficción, cristalizó en un formato, en un modelo que se ha seguido usando desde entonces. Y en vez de seguir usando el procedimiento, lo que se usa desde entonces es el resultado del procedimiento. La no ficción se sigue contando según aquellas formas tomadas de la novela social, la novela negra americana de la primera mitad del siglo XX. Entonces, desde hace un tiempo que pensé que quería tratar de recuperar el procedimiento y de ver qué otras formas literarias se pueden usar para contar la no ficción. Junto con eso, me parecía que la crónica cuenta mucho y piensa poco. El ensayo, por supuesto, piensa bastante cuando puede y cuenta muy poco. Entonces tenía ganas de ver si se podía intentar una crónica que pensara y un ensayo que contara. Y juntando estas dos incomodidades, bueno, empecé a buscar alguna forma en que el relato estuviera trufado de lo que tú llamas digresiones, de intentos de ir pensando aquello que uno va contando. Y bueno. La lógica del ensayo y de la crónica también ha contaminado, creo que muy felizmente, tu ficción, ¿no? Hay ficciones en las que he pensado demasiado, que me reprocho haberlo hecho. En este libro que tengo aquí, en el que corresponda, me da un poco de pena que estoy yo pensando de una manera quizás demasiado presente. Pero bueno. Tú piensas demasiado en general, ¿no? Ay, eso me decía mi psicóloga, solo que no tenía psicóloga. Entonces nunca supe quién me lo decía, pero es algo de lo horroroso. Tú decidiste emprender una experimentación formal, una experimentación genérica de manera deliberada, ¿o fue algo que te fue orillando tu proceso de pensamiento y de escritura? No, soy un triste vasallo todavía de la idea moderna de vanguardia, por supuesto que de una manera descafeinada, como casi todo en estos tiempos y en mi vida, pero aún así me importa la posibilidad de innovación de algún modo. Entonces, ¿tú sí crees que hay, digamos, una posible lectura, si quieres, evolutiva de la literatura?
Yo estoy en contra, pero siempre estoy en contra de mis opiniones. Entonces esto no probaría nada. Me resulta de una inelegancia absoluta pensar en la literatura como un proceso evolutivo, pero al mismo tiempo muchas veces caigo en esa trampa. Así que mi respuesta definitiva es sí y no. No vayas a quemar el arroz, ¿eh? No, señor, no se preocupe. Ya nada más le echo la cicuta y queda listo. ¿Faltará mucho? Par de horitas. Porque me siento inspirado. Espero que cuando regrese ya lo tengas. Usted tiene un genio de perros. Los genios oímos todo, sabemos todo. En un discurso que escribió para leer en la Universidad Estatal de su natal Indiana, Kurt Vonnegut, conocido por sus novelas ácidas y llenas de humor, señala que en la época en que Marx escribió La religión es el opio del pueblo, el opio no era una sustancia satanizada, sino un remedio que se vendía en cualquier farmacia para el consuelo de los adoloridos, los achacosos, los tullidos. Por otra parte, el historiador José Ortiz Monasterio señala que cuando a mitades del siglo XIX alguien en México, digamos Ignacio Manuel Altamirano, se refería al pueblo, más bien pensaba en la incipiente clase media que en los campesinos y los habitantes más pobres de la ciudad. Pero no son ni el opio ni el pueblo lo que me interesa hoy, sino la religión. De las representaciones de la fe hay ejemplos maravillosos, desde el libro de Job hasta el terror nocturno de Stephen Dedalus en los primeros capítulos del retrato del artista adolescente y la poesía de T.S. Eliot. De la relación entre las creencias religiosas y la literatura, basta como ejemplo la historia de Abraham que analiza Erich Auerbach en su inolvidable ensayo La cicatriz de Ulises. De las posibilidades imaginativas de la religión, sin duda el mejor ejemplo es el inagotable Tlön Uqbar Orbis Tertius de Borges. En estos tiempos regresa un problema que parecía superado, la religión del otro. Problema, dije, porque la aparente inclusión planteada por el bucolismo multicultis ha sido reemplazada por el brutal fundamentalismo posterior al 11 de septiembre, que recientemente cumplió una década. Este fundamentalismo, desde luego, afecta centralmente a los musulmanes. En su libro más reciente, Identidad y Violencia, Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía en 1998, profesor de Oxford y ahora de Harvard, explora de diferentes maneras precisamente este problema. Por supuesto, como oriundo de la India, le resulta sencillo llevar a cabo una de las primeras demostraciones que propone. Ser musulmán, primero que nada, no implica ser árabe. Hay decenas de millones solamente en el sur de Asia. Pero además, como demuestra con ejemplos tanto de la antigüedad como de la historia contemporánea, la intolerancia no es precisamente el rasgo fundamental de la tradición musulmana del subcontinente. Su considerable erudición le permite demostrar que además no se trata de una cultura apartada de Occidente, sino por el contrario, hay una serie de contribuciones en campos centrales en la ciencia que provienen precisamente de musulmanes. Sin embargo, todo esto cabría esperarlo de cualquier discusión sofisticada del problema. El verdadero corazón del libro es un argumento al mismo tiempo elemental y rigurosamente elegante, ya que emana no de la mística de Mahoma, sino del más riguroso apego a la conceptualización antiidentitaria de Occidente. Sen insiste, con una gracia que irremediablemente hay que llamar británica, que resulta francamente imbécil, definir una persona de acuerdo a una sola característica, sean sus preferencias sexuales, su gusto musical o bien su religión. Bueno, lo que se me ocurre aquí es, así como el planteamiento de Lawrence Durrell, que tiene 4 visiones de
o sea, son 4 libros que narran hechos, son los mismos hechos, pero nada más que desde el punto de vista de diversos personajes. Lo que yo haría aquí es buscar un material que me permita improvisar un poco, que sean las mismas notas, y que de alguna manera yo pueda improvisar y tener como puntos de vista distintos sobre el mismo material, y que después Alejandro, el flautista con el que pienso trabajar, pueda improvisar sobre el mismo material y también tener la perspectiva de él, de cómo percibe él el mismo objeto, que es un poco lo que hace Lauren Durrell en su Cuarteto de Alejandría. Narran los mismos hechos, son los mismos personajes, pero cada libro presenta un punto de vista distinto. Entonces aquí lo que yo quiero hacer es jugar con varios temas. Cada uno de estos temas pertenecería quizá a uno de los personajes de cada uno de los 4 libros que conforman este Cuarteto de Alejandría, buscar los temas, buscar las notas correctas para estos temas y después empezar a jugar un poco para tener estos puntos de vista distintos y que después, por ejemplo, Alejandro pueda jugar con esto. Entonces, yo me improviso mucho en el piano, me gusta mucho tocar en el piano, empezar a jugar, empezar, por ejemplo, a pensar. Ese es un tema, pero que inmediatamente lo pienso para la flauta. Claro, aquí lo toco en el piano, pero yo ya lo estoy pensando para la flauta y lo que quiero es un poco empezar a jugar con ese tema, empezar a improvisar. Y empezar a jugar, empezar a buscar ideas, empezar a escribir. Por ejemplo, eso me gustó, entonces pues voy a escribirlo, porque me gusta mucho cómo suena, y después vamos a ver qué es lo que puede hacer Alejandro con este tema, ¿no? Vamos a pensar qué es lo que se puede hacer y empezar a desarrollar la pieza. Lo que pienso hacer es un trabajo muy experimental, compositor-intérprete, ¿no? Que haya una relación muy cercana entre ambos para poder producir un trabajo en conjunto. Ay. Señor, no haga eso, que acabo de comer. Pensé que ya no iba a regresar y me terminé el arroz. Pues vete por algo de manera instantánea. Bueno, lo dejo mientras con lo de Sandra Lorenzano para que se entretenga. Me llamo Sandra Lorenzano, me dedico a la literatura. Insisto en que soy una escritora argenmex, por eso lo digo tanto. Estoy de acuerdo con lo que decía José Emilio Pacheco, de que nuestras actas de nacimiento deberían decir no solo el país donde nacimos, sino donde elegimos vivir. El tema de la memoria es uno de los temas que más me interesa, es uno de los temas que más he trabajado, tanto a partir de la ficción como en cuanto a ensayo o a investigación, porque quizás toda mi vida ha estado marcada por una situación de horror, de violencia muy clara, que es la dictadura argentina, que gobernó de 1976 a 1983. Y entonces creo que guardar la memoria de eso que sucedió y ser capaz de transmitirla es una de mis responsabilidades. Mi historia es una historia dividida entre 2 países. Esté donde esté, estoy contenta, por un lado, y por otro lado, estoy extrañando siempre. Y entonces la escritura me ha permitido tender lazos muy sólidos y a la vez sutiles con aquello que extraño, con mi otro país, con los afectos que están en otro lado, aunque no hable necesariamente de eso.
Y en realidad creo que mucho de lo que escribo, por supuesto, surge a partir de mi propia experiencia, pero me interesa mucho el trabajo sobre la propia palabra literaria. Me interesa mucho el trabajo sobre la propia escritura. Entonces, a lo mejor la anécdota puede tener un origen autobiográfico, pero lo que sucede con eso, en el momento que me siento ante el cuaderno con la pluma en la mano, ya es totalmente diferente. Sensación de que qué tan importante es que uno escriba o que uno pueda transmitir lo que tiene ganas de transmitir. ¿Para qué? Esa es una sensación recurrente cuando me siento a escribir. Y la otra es la mezcla de angustia y ansiedad que me da cuando entro a una librería. Quiero leerlo todo y al mismo tiempo pienso, ¿cómo se me ocurre a mí pensar que puede hacer falta un libro más en este mundo maravilloso de los libros? El haber pasado por la Facultad de Filosofía y Letras, en este caso, que me dejó muchísimo y me enseñó muchísimo, también me enseñó a ser ultracrítica. Y pues el superyo me jugó una pasada muy perra durante, qué sé yo, 20 años, ¿no? Parecía que nada de lo que pudiera escribir iba a estar al nivel de mis propias expectativas, que son las peores, las de uno. Si me hicieran una de esas clásicas preguntas de si volvieras a nacer, ¿qué es lo que cambiarías? Hay algo que sí cambiaría, que tiene que ver con la literatura, y es haber esperado tantos años para animarme a hacer una escritura tan íntima y tan personal como la que hago. Hay libros en los que uno puede haber puesto la vida entera, el cuerpo, el corazón, las entrañas y todo, y que no cuajan. Eso también pasa, ¿no? Creo que cuando uno finalmente entrega un libro a la imprenta, aún consciente de que podría ser mucho mejor, que por lo menos sea un libro donde sientas que hiciste tu mejor esfuerzo, ¿no? Que no te abochorne cuando encuentres a alguien que te diga, ¡ay, tú escribiste X libro! Y tú, no me hables de ese libro. Que no nos pase eso. Ese maldito genio codo me negó el cuarto deseo de pilón. Ni modo, pues a buscar formas alternativas de evasión. El año pasado se publicó en Holanda el libro Hello Everybody del periodista holandés Joris Luijendijk. El libro fue un fenómeno editorial inmediato y a la fecha ha sido traducido a una decena de idiomas. En su país vendió más de 1 millón de ejemplares, cifra escandalosa para una nación de menos de 17 millones de habitantes. En él, Luijendijk se mofa de su profesión con la templanza de los grandes espíritus que encuentran en la autoparodia la única forma de convivir con el absurdo que supone la realidad. Y nos narra con una honestidad brutal la verdad acerca de la información que leemos en los periódicos occidentales sobre los conflictos en el Medio Oriente, África y en general en todo el mundo árabe. Desde que la revolución tunecina desencadenó un movimiento social masivo sin parangón en los registros históricos recientes, no he dejado de pensar en este libro y en lo difícil que es para los occidentales tener una noción verdadera de la naturaleza de estos conflictos. La caricaturizada versión que recibimos de los dictadores árabes, hombres malos con muchas esposas que hablan y se visten raro y que tienen como principal hobby matar y torturar inocentes, tienen mucho que ver con la manera en que la información se genera desde los sitios de conflicto. Para empezar, argumenta Luijendijk, mucho menos del 5% de los periodistas occidentales que cubren los conflictos hablan el idioma de los locales. Esto les impide hacer trabajo de campo en la calle
y en buena medida produce que prácticamente todas las publicaciones internacionales dependan de un par de agencias noticiosas que reparten los mismos cables por sustanciales sumas de dinero a todos los medios del mundo. En segundo lugar, los medios impresos tienen cada vez de manera más acentuada reglas para entretener a los lectores y fincan sus encabezados en noticias amarillistas y sesgadas. El tercer y más importante punto tiene que ver con la incapacidad para obtener información confiable en los regímenes dictatoriales y totalitarios. Espías y contraespías, mercenarios y fuentes falsas. Ciudadanos atemorizados ante aparatos de inteligencia tan brutales que no se atreven a decir lo que piensan ni en el seno de su propia familia. Ejemplos como el de Lujendic demuestran que a pesar de que el flujo de información en el mundo moderno nos permite enterarnos prácticamente en tiempo real de sucesos al otro lado del mundo, para conocer realmente los entreveros de los conflictos de países con idiosincrasias, creencias, sistemas sociales y políticos abismalmente diferentes a los de Occidente, tenemos que ir más allá de lo que los superficiales medios tradicionales de información tienen para ofrecernos. Oye, pulidito, ¿eh? Y por dentro también, que el otro día me supo a tu baba. Uy, pues ¿para quién es? Tengo una invitada muy especial después del corte. Invitada. Genial, una paisana mía. ¿Cómo se llama? Astrid Haddad. ¿Y a qué hora regresa el día de hoy, señor? Ah, no sé. La entrevista con Martín Caparrós va a estar buenísima. ¿El viaje es tu mejor herramienta para escribir? No. Caminar solo por cualquier lado es mi mayor herramienta para escribir, porque no tengo más remedio que ponerme a conversar conmigo mismo y entonces algo me tengo que decir. Eso puede pasar aquí en Jalapa, o en Seúl, o en la manzana de mi casa. Y entonces estos viajes, muchas veces de alcance épico, Contra el Cambio cuenta uno, pero has hecho más, en donde vas a tantos lugares y conoces gente y cambias de entorno social con enorme frecuencia, ¿qué aportan a tu literatura si finalmente estás dialogando contigo? ¿No podrías a partir de las lecturas construir esos mismos textos? Quizás no los mismos, ciertamente no los mismos, podría construir otros. Lo que pasa es que además me da mucho placer estar en esos lugares. Hay momentos como de una especie de disfrute infantil, de decir, oh, estoy acá y tal persona me cuenta su vida. Es que son momentos de mucho gusto realmente.
Y bueno, si además puedo con eso sumarle ese otro placer de poder escribir algo al respecto, es una ecuación imbatible. Quizás en el camino de tu experimentación formal, en la que creo que has aportado cosas, no solo has seguido pautas, la más importante, digamos, sea resignificar el periodismo como ficción. Es decir, no es que hayas adoptado las herramientas de la ficción para escribir periodismo, como hicieron los nuevos periodistas, sino muchas veces tus textos periodísticos parecen decir esto también es una ficción, esto también es un constructo. ¿Eso no es peligroso periodísticamente? Según para quién. Para quien crea que un texto puede no ser un constructo, seguramente eso es peligroso. Para quien tenga claro que, bueno, cualquier relato es una construcción y que por lo tanto es una cuestión, si acaso, de confianza mechada con esa seguridad, la seguridad de que cuando algo es contado hay alguien que lo cuenta y cuando alguien cuenta, alguien se hace cargo de ese discurso y que eso no es la realidad y que eso no es y que eso es solo una mirada. Si está claro eso, no hay peligro. El problema es que el periodismo está basado sobre el hecho de que eso no esté claro, sobre el hecho de que supuestamente lo que se cuenta es lo real. Para los que crean eso, que vean cómo hacen. ¿Sería más moral, entonces, asumir todo texto como un constructo que aspirar a una pretendida asepsia, y no solo en el periodismo, sino, por ejemplo, en el ensayo también? Lo creo absolutamente, no solo más moral, sino también más político, en el sentido de que asumir que un texto es una construcción es, de algún modo, situarse frente a esa pretensión de la máquina mediática de suponer que lo que te dice es la realidad. Y como esa pretensión es un instrumento político muy fuerte en manos de esa máquina mediática, asumir, dejar testimonio de que no lo es, diciendo yo y haciéndose cargo, es una posición política. ¿La literatura es amoral? Debería serlo. Lamentablemente le da muy a menudo por la moralina. ¿Martín Caparrós es un hombre moral? Debería no serlo. Me temo que lo es. A menudo me da por vaya a saber qué. ¿Se puede hacer una obra de arte amoral desde la moralidad? Supongo que desde la moralidad del arte, desde una moral que pretenda que su único eje es el arte, sí, se puede hacer cualquier cosa. Oye, ¿mi declaración? Ya casi acaba, señor. ¿Y Gabriel Ortiz? Está terminando de preparar la pieza que hizo inspirada en el Cuarteto de Alejandría. Creo que me lleves de inmediato con ella. ¿Qué es eso que se te salió? Bueno, pues esto ya está. Pues ahora sí, vamos a tratar de que esto funcione con el flautista Alejandro Square. Ale, quiero platicarte un poco qué fue lo que hice. Te mandé el texto, ¿no? Sí. De Lores Durell. Sí. Y la idea es que yo te doy un tema, ¿no? Te lo toco, o sea, un tema, ¿no? ¿Qué tan largo puedes hacer el aire? Lo puedo hacer largo, por ejemplo. Eso está padrísimo. ¿Te gusta? Sí. Eso por ejemplo, va a ser. Y otra cosa que se me antoja es que cuando llegamos al sí natural, hay un calderón para volver a respirar calmado. Sí, también puedo poner jugar un poquito, poco con eso, ¿no? Ok, puedo con poner un poquito de vibrato, por ejemplo. Como exagerar de repente. Y es exactamente lo que yo quiero, porque es justamente la metáfora que hace Durell. Y es un poco el juego que yo quiero lograr con este ejercicio. ¿Por qué no cuentas una historia? ¿Ya no hay más que contar? Farlimas desvió la mirada de Sally. Farlimas comenzó a contar su historia al atardecer. Su historia era como el hashish que nubla y cautiva. Su historia devino el hashish que genera el olvido. Para cuando la luna salió,
El rey Acab y sus invitados y los embajadores se habían quedado dormidos, y todos los sacerdotes yacían en un sueño profundo. Solo Sally permanecía despierta y absorbía con su mirada las palabras cada vez más dulces que caían de los labios de Farlimaz.